De acuerdo. Como he dicho, vamos a ir viendo un poco los contenidos que he preparado en la guía. ¿Por qué es importante, por qué consideramos importante la productividad en Outlook? Al final, eh, todos a la hora de trabajar vamos a tener que trabajar con el correo electrónico, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nos organicemos, puede llevarnos más o menos tiempo o suponer un verdadero tostón. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir un poco por secciones, ¿de acuerdo? Y dentro de cada sección, esto es un poco subjetivo, depende de cómo trabajéis cada uno, de la carga que tengáis de correos, de las actividades que hagáis, si por ejemplo si tenéis subordinados o no tenéis subordinados, si tenéis planificación de tareas, si recibís o no recibís muchos correos electrónicos de empresas externas, pues es un poco subjetivo el orden de cada uno de estos puntos. Yo lo he puesto basándome en cómo trabajo yo con ellos, ¿de acuerdo? Em, Por ejemplo, vamos a arrancar ya con la parte de Outlook Web y os voy a decir por qué y por qué no utilizar Outlook Web. Dependiendo de lo intensiva que sea vuestra labor con Outlook, puede ser más que suficiente con la parte de Outlook vía web. ¿De acuerdo? Esto lo iba a ver al final, pero yo creo que es un buen punto para empezar. Si vais a trabajar con Outlook Web, lo volveremos a ver o sea, lo volveremos a ver en otros temas, es buena idea trabajar, o sea, poner esta pestaña de Outlook Web en una ventana aparte, ¿de acuerdo? Esto, bueno, simplemente mover pestaña, nueva ventana y lo trabajáis con una ventana aparte. Y una vez en una ventana aparte, si le pulsamos la tecla F11, nos lo pone en pantalla completa. Con lo cual, bueno, pues maximizamos el espacio de trabajo, ¿eh? Simplemente un pequeño truquillo. Luego también veremos temas de accesibilidad con temas oscuros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a empezar siguiendo la guía. ¿Por qué considero la parte de organización como la más importante y por qué considero este orden como la parte más importante también de productividad? Vale, os presento un poco cómo trabajo yo con Outlook. ¿Por qué primero las carpetas? Porque si yo no me organizo, ¿vale? Estas son las carpetas que vienen por defecto en Outlook, ¿vale? Tenemos nuestra bandeja de entrada, borradores, elementos enviados, correos no deseados, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, si yo no creo carpetas aparte y va todo a mi bandeja de entrada, al final, si yo, por ejemplo, leo el correo o veo el correo pues a la primera hora de la mañana, o lo miro una vez cada hora, o tengo la mala costumbre de mirarlo cada vez que me llega un correo y me encuentro con 10 correos en la bandeja de entrada, no sé si algunos son correos no deseados, si de esos 10 son todos de un proyecto que es urgente o que no es urgente. Si yo creo carpetas, creo subcarpetas, se podría decir, puedo tener organizados mis correos y van a ir entrando una vez que yo cree reglas, ¿vale? Primero vamos a la parte de crear carpetas y luego la parte de crear reglas. Nota rápida. Esto no va a ser una guía de cómo hacerlos, ¿vale? Todos estos puntos. Va a ser una guía del por qué, ¿de acuerdo? En la teoría del curso y en los vídeos del curso tenéis cómo implementar cada uno de estos guiones, ¿de acuerdo? No va a ser el qué hacer, o sea, no va a ser el cómo hacerlo, sino qué hacer y por qué, ¿de acuerdo? Em, lo dicho, si yo no subdivido en carpetas, al final voy a tener toda la bandeja de entrada y voy a tener que ir uno por uno viendo los correos que a lo mejor ni son prioritarios ni me interesa leerlos o dedicar tiempo en ese momento. Entonces, lo primero es pegarme, o sea, sentarme, ¿vale? Pegarme una sentada y una pensada a qué tipo de correos recibo, desde qué proyectos, em, si me interesa o no tenerlos organizados en carpetas, porque la idea de esta guía de productividad es que yo me coja un rato, me siente, le dé un repaso a lo que hemos ido viendo y lo haga una vez y prácticamente casi que me olvide. Es decir, dedicarle media hora a organizarme mi correo y a partir de ahí va a ir todo bastante rodado, ¿de acuerdo? No tener que volverlo a hacer de nuevo. Entonces, la primera parte, que sería la organización de carpetas, pues por ejemplo, yo, aparte de en vuestro curso de Outlook, también soy formador en un curso de Python. Y aquí ya tengo un montonazo de correos que me llegan pues con las tareas que se han ido entregando, etcétera, etcétera, como con vuestras tareas. Si yo en la bandeja de entrada, que la estoy dejando, bueno, pues para correos diferentes, ¿vale? Para correos que me vienen un poco por la parte interna de la empresa, ¿no? Y no lo organizo en carpetas o en subcarpetas,
lo tengo todo en la bandeja de entrada y no, al final es un montón de productividad, porque yo, por ejemplo, puedo decir, vale, en un curso esta gente está de vacaciones y no se va a reincorporar hasta tal día. Bueno, pues puedo decir, esta carpeta yo mismo no es prioritaria o sí es prioritaria. ¿De acuerdo? Organización en carpetas, muy importante. Teniendo ya la cosa organizada en carpetas, otra cosa que a lo mejor puede parecer una tontería, pero que a mí me ayuda bastante es colapsar todo. ¿Vale? ¿A qué se refiere colapsar? Pues lo contrario de expandir. Si yo expando así con todas mis carpetas y lo colapso para que no me aparezca nada más que serían los títulos, ¿no? Bueno, al final tengo aquí un panel bastante limpio, ¿de acuerdo? Que puedo consultar a lo mejor una vez al día, al final del día, si en estas tengo algún elemento pendiente en no deseado o tengo algunas otras cosas que realmente no me influyen aquí, ¿de acuerdo? Y lo tengo colapsado, con lo cual no lo veo. Claro, otra parte de eso, que bueno, ya se está encargando de eso, yo creo. Otra parte importante es ver qué carpetas son importantes y anclarlas como favoritos, ¿de acuerdo? Yo puedo agregar como favorito una nueva carpeta, por ejemplo, puedo decir, bueno, pues correo no deseado con el botón derecho del ratón, si me quiere dejar hacerlo. ¿Vale? Eso es un poco un problema también de la parte de la herramienta web, que no siempre es la más rápida, ¿de acuerdo? ¿Vale? Agregar a favoritos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo primero que organizarme con qué carpetas quiero trabajar, ¿de acuerdo? Y qué carpetas quiero que se me muestren en favoritos. Y si después de ver cómo trabajo durante una semana he decidido qué carpetas y cuáles de favoritos eso me funciona, estupendo. Si no, si tengo que modificarlo, bueno, pues no pasa nada y lo modifico. Vale, como he dicho, podéis interrumpirme en cualquier momento, ¿de acuerdo? Eh, Luego, otra parte bastante útil, la parte de conversaciones. Es decir, si yo no me preocupo de organizar, esto se ve en vista, si yo no me preocupo de organizar mis correos en conversaciones, voy a tener eh, que por cada respuesta de ida y vuelta voy a tener que me aparece en mi bandeja de entrada un correo, ¿de acuerdo? Si yo organizo mis correos en conversaciones, esto ya lo habéis visto también en las teorías de los temas, de las unidades 2 y 3, pues por ejemplo, algo que tenía por aquí, no sé, por ejemplo, puedo ir organizándome, eh, bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿no? O sea, puedo ver en un vistazo que me ha unido en una única entrada de aquí toda la parte, o sea, todos los correos de ida y vuelta, ¿de acuerdo? Y yo si quiero puedo personalizar, pues de responder a uno o a otro, ¿vale? Pero es una forma muy útil de no tener en mi bandeja de entrada, pues eso, un montón de elementos que a la hora de buscarlos me va a costar mucho más tiempo. Al final toda la parte de productividad es simplemente ahorro de tiempo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Grupos como listas de correo. Bueno, si ya vais trabajando con Outlook poco, pues a lo mejor no lo sabéis, pero antes había una forma de hacer las listas de correo. ¿A qué se refiere? Pues que yo cuando creo un correo nuevo, ¿vale? Tendría la opción de aquí agregar una lista de correo, con lo cual me pondría aquí una retahíla de nombres a los que pertenecen a esa lista de correo, con lo cual cuando se manda a todos ellos. Esto ya depende un poco de cómo trabajáis de forma interna, ¿vale? Hay gente que prefiere mantener las listas de correo, hay gente que lo que prefiere es, pues como os hemos dicho en la parte de prácticas, crear un grupo de correo por cada proyecto, por ejemplo. Imaginaos que sois desarrolladores y estáis en un proyecto de elaboración de un tal, o vosotros mismos en la parte de seguros, imaginaos que tenéis un grupo con todos los jefes de equipo, ¿vale? O tenéis vuestro propio grupo interno con vuestros asesores, etcétera, ¿no? Entonces, es a lo mejor más fácil y más cómodo, sobre todo más avanzado que las listas de correo, el crear un grupo de correo, ¿vale? Aquí puedo ir añadiendo miembros a mi grupo y sobre todo que el correo, o sea, que los grupos de correo tienen asociado un calendario y una cuenta propia de correo. Por ejemplo, equipo, yo qué sé, Cristina Reverte, por decir un tal, y ahí tengo pues mi jefe de equipo y tengo mis agentes y colaboradores, ¿vale? Con lo cual, pues puedo tener mi propio calendario, que lo veremos un poco más adelante, y organizarme de otra forma. Vale, veremos también un poco la parte de atajos de teclado, aunque eso ya es un poco más intensivo, ¿de acuerdo? Voy a ir un poco de lo más general a lo más particular. ¿Qué más podemos utilizar?
Esto ya lo acabamos de ver. Formatos condicionales. Esto es más bien ya como últimos puntos dentro de esta parte de organización, formatos condicionales. Puede ser que se ven en la teoría, por ejemplo, voy a ir yendo de una aplicación a la otra para que se vea cómo se puede hacer en cada una de ellas. ¿Ok? En configuración de vista estaba aquí el formato condicional. ¿Y esto para qué nos servía? Pues por ejemplo para decidir que a una persona en concreto o para un contenido en concreto, decirle, bueno, pues me lo pones en un tipo de letra particular y en un color particular, por ejemplo, y le añado una regla. Eso me sirve, pues yo que sé, si estamos imaginados en un sprint de última semana de una entrega de una aplicación desarrollada por lo que sea, y hay una supervisión, bueno, pues la persona que supervise y que me mande un correo, quiero que me lo destaques en la bandeja de entrada con tal color y tal fuente. Y se ve de un vistazo bastante más rápido, ¿vale? Tiene aplicación puntual o dependiendo de cómo trabajéis, lo voy a repetir esto mucho, pues de forma permanente, ¿vale? Podemos decir todos los correos que nos lleguen de una empresa en concreto con la que tengamos colaboración, quiero que me los pongas con esta parte, o sea, destacado con este color, ¿de acuerdo? Vale, eso por la parte de organización. Esto lo dejo, depende de cómo cada uno use el correo. Lo que es el seguimiento, yo prefiero que se pase a la forma de hacer las tareas con el to-do, porque es una forma de no ver todo en el mismo programa, pero que sepáis que, bueno, ya lo habéis visto, tenéis siempre una opción de marcar con etiquetas, ¿vale? Categorías, dejarlo como leído, como no leído y realizar un seguimiento para, pues, si no es demasiado prioritario, pero si tiene que estar hecho para esta semana, bueno, marcar esa conversación. Al final, esto es se podría decir, un vestigio de lo que era la organización de tareas con la parte anterior de tareas que estaba incluida en esta parte de Outlook, pero que ahora se ha trasladado a To-Do y que aunque yo considero que no está del todo implementado o finalizado de implementar, a mí me resulta más cómodo, lo veremos más adelante. Entonces, acabado con esta parte de organización de cómo yo me organizo mi bandeja, ¿vale? Cómo me organizo mis carpetas, cómo me organizo mis reglas, eh, que no nos hemos parado mucho porque ya lo habéis visto en la teoría, pero bueno, lo de las reglas es realmente útil. También hay que tener en cuenta que tenemos tanto las reglas, ¿vale? Por aquí y en la herramienta web tenemos nuestras reglas por aquí y luego tenemos nuestros pasos rápidos. ¿Qué diferencia hay? Las reglas se aplican globalmente, ¿de acuerdo? Yo tengo, por ejemplo, pues las dos que habéis visto aquí. Me he creado mis dos carpetitas con mis dos cursos de tal forma que he creado una regla. Las reglas tienen que ser o intentar ser lo más específicas posibles. Por ejemplo, a mí me interesa que si tengo varios cursos de Python o varios cursos de Outlook, que a cada carpeta que yo considere me lo ponga con eh, un texto en específico, ¿de acuerdo? Entonces, estas reglas se van a aplicar siempre, mientras yo no las pause, ¿vale? O sea, se aplican de forma global, con lo cual me interesa especificarlas lo más posible, ¿de acuerdo? Sin embargo, los pasos rápidos, que es la otra forma de hacerlo, es que se me incorpore en mi lista de pasos rápidos alguna acción que yo quiera que se aplique cuando yo lo haga. Es decir, puedo seleccionar un correo y decir aplicar paso rápido, tanto aquí como en la aplicación de escritorio. Por ejemplo, pues llega un correo de una empresa externa de lo que yo no me ocupo y me llegan a mí por lo que sea. Bueno, pues puedo tener un paso rápido de mandárselo al jefe, a otra persona de la empresa, a contabilidad. Entonces, no tengo por qué tener aplicada una regla, ¿vale? Si a lo mejor me llega o dos al mes, pero puedo tener un paso rápido. Entonces, los pasos rápidos yo los aplico cuando selecciono un correo y se aplican en ese instante, no son como las reglas, ¿vale? Pero las reglas sí que nos dan esa capacidad de organización, ¿de acuerdo? Ya veis que acaba de entrar un correo a la parte del curso de Python y está ya directamente movido a esta carpeta. Importante, dependiendo
de cómo veáis el Outlook, si tenéis la aplicación de móvil también, ¿vale? Si un correo va a una carpeta o a una subcarpeta, puede o puede que no os llegue una notificación en el teléfono, ¿vale? Entonces, si consideráis que las subcarpetas o que los correos que vais a organizar esas subcarpetas tienen que ser notificados, tendréis que entrar en la configuración para ver si se notifican o no, y igualmente en la configuración de la aplicación móvil, ¿de acuerdo? Vale, siguiendo con las guías. Dependiendo del tipo de correos que tengáis que elaborar, puede que se os vaya más o menos tiempo en la redacción, ¿vale? Si simplemente sois receptores de correo y contestáis con un sí, no, un ok, etcétera, etcétera, bueno, pues a lo mejor esta parte nos resulta un ahorro de tiempo. Pero sí, si tenéis que redactar, o sea, sois personas que se dedican a la redacción de correos, como por ejemplo, que sea atención al cliente, etcétera, etcétera. Em, para esta parte, obviamente, lo que más tiempo nos va a ahorrar son las plantillas. ¿De acuerdo? Yo a la hora de elaborar un correo nuevo, pues tengo acceso a mis plantillas. ¿Vale? Está por aquí esta opción. Igualmente, esta opción está por aquí en un correo nuevo, en la aplicación de escritorio, en ver plantillas. ¿Vale? Están organizadas de forma un poco diferente, pero casi todas las opciones van a estar, o casi todas las opciones más importantes van a estar en la versión web. Entonces, en mis plantillas, yo aquí lo que puedo tener es plantillas completas, ¿vale? Añadidas de como hemos dicho, una respuesta por una incidencia, por un parte, por lo que sea, de un siniestro, de lo que sea, ¿vale? A lo mejor no todo es siniestro, ¿no? Pero puedo tener un saludo inicial, un seguido desde el departamento, bueno, sabéis a lo que me refiero. Entonces, si eso lo vamos a utilizar muy a menudo, puedo coger un texto, seleccionarlo como plantilla y guardarlo. Y a la hora de redactar correos, incorporar mis plantillas, las que me haga falta, y listo. Lo mismo para los elementos rápidos. Es una forma de, en lugar de tener una plantilla más grande, tener plantillas más pequeñitas, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que a la hora de redactar más tiempo os va a ahorrar. Vamos a ocultar toda esta parte de grupos. ¿Qué más tenemos por aquí? Envíos retrasados o durante horas de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando yo estoy redactando mi correo, puedo elegir, que ya lo habéis visto, enviarlo en otro momento. ¿Vale? Esto se ve quizás casi mejor en una de las opciones, enviar y recibir. ¿Vale? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos algunos compañeros que están en Argentina, con lo cual, pues cuando estamos redactando un correo a una de esas personas y está fuera de su horario de trabajo, aquí arriba, ya no porque están en horario de trabajo convencional, ¿vale? Aquí arriba nos aparece dejar que este envío se posponga hasta que las horas de trabajo, o sea, hasta que esa persona entre en sus horas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de lo que es retrasar los envíos también tiene aplicación, por ejemplo, si soy una persona que me dedico a eh, durante un rato por la mañana y otro rato por la tarde, eh, revisar mi correo, responder a todo el mundo y, y ya está. Entonces, lo que puedo hacer es decir, oye, pospongo el envío del correo hasta una hora en concreto, que sé que es la hora en la que esa persona me va a poder responder. Bueno, pues eso es una parte también que se puede añadir en la parte de productividad, ¿vale? Lo que sería redactar todos los correos de golpe o todas las respuestas de golpe y decidir o sea, para cuándo se envían cada uno de los correos, ¿vale? A lo mejor puedo coger y ponerme al principio de la semana y decir, bueno, cómo tengo la bandeja de entrada que ha pasado durante el fin de semana a la vuelta o antes de irme de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, antes de irme una semana de vacaciones dejo un montón de correos redactados y los pospongo para que se envíen a una fecha y una hora concreta, ¿vale? Si no tiramos de las plantillas y nos acostumbramos o ya estamos acostumbrados a utilizar el dictado por voz en otras aplicaciones, pues sabes que se puede utilizar también el dictado a la hora de elaborar un correo.
No es especialmente súper rápido porque tenemos que ir con los signos de puntuación también diciéndolos, pero bueno, esto también lo volvemos a ver en la parte de accesibilidad porque bueno, es una parte, o sea, es un punto importante que ver para personas bueno, pues con a lo mejor alguna motricidad reducida en alguna de las manos o que simplemente pues prefieren o les resulta más cómodo dictar los correos. También la parte de la lectura. Otra parte que se puede considerar importante, por ejemplo, esto yo solo lo utilizaría cuando, por ejemplo, tengo que utilizar o redactar un correo especialmente importante en el que tengo que estar muy centrado. Esto se puede ver en cada una de las partes, o sea, de las aplicaciones. Se ve mejor en la aplicación web que yo en enviar y recibir puedo trabajar sin conexión. Esto de trabajar sin conexión, ¿a qué se está refiriendo? Pues, por ejemplo, si yo lo veo aquí, me dice que está conectado con el servidor. Si yo soy una persona que recibo correos de forma bastante continua y me interrumpen mi cadena de pensamiento a la hora de estar redactando un correo importante, puedo decir trabajar sin conexión mientras yo estoy redactando ese correo importante, ¿vale? Esto simplemente interrumpe la conexión de Outlook con el servidor, no el resto de aplicaciones del ordenador, ¿vale? Pero sí puedo estar bastante centrado durante la redacción de ese correo, ¿vale? Para que no se me interrumpa. Y cuando acabo y decido que ese es el correo tal y como lo quiero mandar, con todos los detalles, etcétera, pues vuelvo a quitar, o sea, o vuelvo a poner la conexión, en este caso, ¿vale? Es un pequeño tip que tiene cierto sentido, aunque sea un poco ocasional. Lo mismo para reducir notificaciones. Es decir, normalmente yo tengo un asistente de concentración que depende de Windows o del sistema operativo, pero lo que puedo decidir es en las opciones del correo electrónico, ¿vale? Por aquí ya lo que sería en las opciones del correo, en la parte de notificaciones y tal, decidir qué notificaciones recibo. Y, por ejemplo, quitar todas las notificaciones, pero luego añadir recibir notificaciones de personas en concreto, de grupos en concreto, de carpetas en concreto, ¿vale? Eso ya es un poco meterse más en los detalles. Pero que sepáis que tenéis esa opción de reducir las notificaciones. Y luego ya, pues como último, ese exprimir la última parte de productividad, si soy una persona que ya tengo mi firma, que ya habéis visto que puedo tener varias firmas cuando tengo un correo, a lo mejor, imaginaos que sois una persona que desempeñáis distintos roles dentro de la empresa. Bueno, pues puedo tener una firma para la parte de soporte, puedo tener una firma para la parte de atención al cliente, soporte interno, puedo tener diferentes firmas. Bueno, pues si estoy acostumbrado, como es mi caso, a poner siempre esta última despedida, algo relativamente neutro, bueno, pues puedo incorporar la firma de tal forma que esa última parte no la tengo que escribir en el correo. Ya digo que vamos un poco de lo más general a lo más particular en esta guía de productividad y bueno, me parecía un pequeñito detalle, ¿no? Vale, temas de participación. ¿A qué se refiere esto? Ah, dependiendo de cómo trabajemos nosotros, pues puede ser que utilicemos más el Teams, puede ser que utilicemos el OneNote, puede ser que seamos una empresa que se dedica mucho a trabajar con empresas externas, con lo cual utilizamos mucha parte de correo. Eh, Yo soy más partidario de tema de comunicaciones internas y organización interna de la empresa, trabajarlo con Teams, sobre todo por la parte de los chats que son bastante inmediatos, y con la participación externa de otras empresas utilizar el correo electrónico, ¿vale? Que es más, a lo mejor es más formal, ¿no? Entonces, si estamos utilizando el correo electrónico con la parte de participación, no abusar, pero sí utilizar a la hora de redactar mensajes las partes de importancia, o sea, de prioridad, ¿de acuerdo? Y de confirmación de lectura. Eh, ¿Por qué no confirmación de entrega? Porque la confirmación de lectura ya directamente hace de confirmación de entrega, ¿vale? Es un dos en uno. Que la gente puede responder que no lo ha leído, vale. Pero bueno, por eso restringir la importancia alta y la confirmación de lectura para correos que realmente son prioritarios, ¿de acuerdo? Entonces, por esa parte es importante resaltar esa parte, ¿no? Luego, ¿qué más? A la hora de la herramienta web, tengo aquí dos correos que están sin entregar, ¿vale?
A la hora de redactar un correo, por ejemplo, si no queremos que se nos organice un chat con 20 personas, cada una con su opinión, bueno, pues yo cambio de opinión, bueno, pues me parece bien, bueno, pues me parece mal, una forma muy práctica de hacerlo es con sondeos, ¿vale? Yo puedo crear un sondeo de opinión que va a ser algo bastante cortito, en el que yo redacto, ya está, inicia la sesión, en el que yo redacto, pues si quiero arrancar, que no siempre funciona bien, como veis la herramienta web, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí, ya no mejores por esto. Bueno, cuando no quieren colaborar, no colaboran. Pero al final un sondeo es como lo que se ve en la teoría en la parte de ¿dónde estaba esto? De recibir configuración de lista. No. Bueno, es en la parte de sondeos. Simplemente nosotros redactamos una pregunta y damos o sea, damos dos o varias opciones y la gente cuando recibe el correo le aparece arriba que este correo va incorporado con unas opciones de voto y puede votar. Con lo cual se puede ir viendo un resultado del sondeo y así no tiene que haber un chat participativo en Teams que a lo mejor puede retrasar las cosas, ¿vale? Bueno, que sepáis que existe la opción y que normalmente funciona de forma bastante correcta. De hecho, se pide en la primera tarea, o en la tarea de la unidad 2, y muchas veces, o sea, muchos de vosotros ya lo habéis visto. También, la parte de sondeo y la parte de expiración son dos partes, o sea, son dos partes distintas, pero tiene sentido el que yo cuando creo un correo le añada una expiración al mismo, ¿vale? Para que no quede a lo mejor el sondeo colgado de una persona que no ha abierto el correo ni lo va a abrir en toda esta semana, ¿vale? Solamente eso. Otra notificación que lo veo bastante útil a la hora de participar son las menciones. Yo cuando tengo un correo, puedo elegir, por ejemplo, en la redacción del correo, para que aparte del correo le llegue una notificación extra a la persona en concreto, pues añado una arroba y ya me da la opción de en la gente de mi organización añadir una mención. Con lo cual, si yo envío este correo, aunque no sea solamente para Isa Martínez, ¿de acuerdo? Que es nuestra compañera de soporte, le va a llegar una mención extra. Con lo cual, si tenemos gente que no tiene la costumbre de mirar el correo con asiduidad, bueno, pues le va a saltar una pequeña notificación adicional, ¿vale? O una mención en la parte también de actividad, que se puede ver generalmente en estas notificaciones en la parte del correo web. ¿Qué más tenemos por aquí a la hora de participación? Reacciones, lo mismo. O sea, esto ya es más una utilidad adicional del correo web. Yo puedo en mis correos reaccionar con una mano arriba, una mano abajo, bueno, con lo que sea. Y esto también aparece en la parte de notificaciones. Son, como veis, o sea, acciones o opciones adicionales para eh, priorizar un correo en concreto. Vale, en cuanto al blog de notas y los chats en Teams, los pongo aquí porque dependiendo otra vez de cómo sea vuestro flujo de trabajo, a lo mejor no os vale con los chats de Teams, si os vale con los chats de Teams, o preferís tener un blog de notas en OneNote para, por ejemplo, un grupo en concreto o un proyecto en concreto. Y dentro de ese grupo, esto dependerá de si sois propietarios o no del grupo, ¿vale? Tener un blog de notas en el que cada uno, esto se ve, me parece, sí, en la tarea de la unidad 5 y en el contenido de la unidad 5. Bueno, se ha reemplazado la parte de notas con lo que sería el blog de notas o OneNote. Y podéis tener pues un blog de notas en el que cada una
cada uno de los participantes puede ir añadiendo contenido, ¿vale? Añadiendo secciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo mejor se puede dejar anotado ahí que este proyecto necesita revisarse, lo que sea. Y no tengo por qué a lo mejor tener que mandar un correo a esa persona específica si todo el mundo tiene la costumbre de trabajar con este bloc de notas. Pero como ya hemos dicho, depende de cómo trabajéis vosotros. De forma interna, muchas veces es más rápido el utilizar los chats de Teams. Vale, ¿qué más? Tareas. Esto, como se ve en la teoría, era una opción que había en el correo en esta parte de aquí arriba, que antes estaba por aquí abajo, y era, pues tenemos correo, carpeta de entrada, calendario, tenemos contactos y teníamos aquí la parte de tareas. Esto se ha sustituido por el to do. Eh, por favor, confirmadme alguno que estamos grabando la sesión. Sí, Sí, sí. sí Vale, parece, sí. vale, vale. Es que me acaba de aparecer esto de sincronización y me he quedado completamente estupefacto. Vale, lo veo entonces desde la parte web. Productividad. Vale. Bueno, lo veis aquí. ¿Qué ventajas tiene la herramienta web? Bueno, pues que incorpora algunas opciones más, ¿no? Aquí tenemos todas nuestras aplicaciones que pueden estar asociadas a... Eso dependerá también del tipo de cuenta que tengamos, ¿no? O sea, el tipo de suscripción, sobre todo a Microsoft 365. ¿Vale? Nos aparecen más o menos aplicaciones. Vale, lo he tocado sin querer. Esto no estaba previsto. Vale. Bueno, a ver si ahora sí. Vale. Como vemos, tenemos aquí el to-do, que es la nueva forma de organizar las tareas. Eh, Esto dependerá de los permisos que tengáis, ¿vale? De quién sea el que es la persona al cargo del grupo, la persona al cargo de las cuentas, bueno, básicamente los permisos de la organización, ¿no? Pues podrá poner sus propias tareas, o sea, tareas para sí mismo, o sea, todos podemos ponernos tareas para nosotros mismos, pero dependiendo de los grupos, podremos asignar tareas a nuestros subordinados. Y esta herramienta, aunque parece relativamente sencilla, incorpora, yo creo que todas las opciones que son mínimamente necesarias para que las tareas sean productivas, sin sobrecargar las demás, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ir agregando pasos a nuestras tareas y se completan tan fácilmente como pinchar en este clic, o sea, en este tick, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de tareas que era más engorrosa realmente de hacer con el Outlook porque conllevaba utilizar todas estas partes de seguimiento. Yo no sé si es que he cerrado o qué pasa aquí. Llevaba toda esta parte de seguimiento, se convertía en tareas y se recibían distintas notificaciones, ¿vale? Se podían marcar como completados, o sea, era con toda esta parte de seguimiento. Y bueno, funcionaba, realmente funcionaba, pero yo creo que era una forma de sobrecargar lo que era la bandeja de entrada, con lo cual yo veo como una buena opción que se haya trasladado a esta parte a la herramienta To-Do. Se irá modificando o se irán añadiendo seguramente funcionalidades con el paso de los meses, pero yo creo que ahora mismo es bastante, bastante práctica. ¿Qué más teníamos por aquí? Calendarios de grupo. No me quiero meter demasiado en la parte de calendario porque eso, como ya habéis visto, se solapa muchas veces con el propio Teams y dependiendo de la acción que queramos realizar, es más cómodo realizarlo o sea, desde el Teams, pero sí se puede ver, por ejemplo, en los grupos, en los calendarios, que yo en mi calendario puedo mostrar
tanto mi calendario propio como añadir otros calendarios. Y esto me sirve para enlazarlo también con el siguiente punto de la guía, que es la compartición de calendarios y los asistentes de calendario. Que esto, por ejemplo, no son opciones que pueda, sobre todo el asistente de calendario no es una opción tan inmediata en Teams, pero sí es una opción más inmediata en la gestión de calendario. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo puedo aquí tener varios grupos, ¿vale? De varios proyectos y puedo automáticamente en un grupo los calendarios están compartidos. ¿En qué sentido? En el que si yo pongo esta reunión que la puse de prueba ayer, ¿vale? Le aparece ya directamente a toda la gente que está en el grupo. No tienen que haberme compartido el calendario previamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, la parte de compartición de calendarios en los grupos se hace de forma automática. Ahora bien, si yo lo que quiero es organizar una nueva reunión, eh, dependiendo de los privilegios que yo tenga, puedo en la parte de calendario utilizar el asistente de calendario. Es decir, cuando yo creo, vale, se hace desde una cita nueva. Si yo creo una nueva cita, que se ve en la teoría de nuevo, y en mi cita voy agregando participantes, ¿vale? Si yo voy invitando asistentes, título no, Aisa, por ejemplo, me va a ir dando la opción por aquí de el asistente de programación. Entonces, esto es una opción también bastante práctica en la que yo no tengo que tener privilegios para ver los calendarios de otros compañeros, que eso ya va un poco, lo vemos ahora con lo de la compartición de calendarios, y él intenta cuadrar, el asistente de programación intenta cuadrar la reunión para los momentos en los que no hay ningún conflicto, ¿vale? Entre los asistentes. Con lo cual, bueno, pues es una opción bastante interesante a tener en cuenta a la hora de productividad, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Bueno, lo de la compartición de calendario, esto es simplemente, si yo tengo mi calendario, aquí voy a quitar el de grupo, puedo elegir compartir mi calendario. eh, no sé si se ha quedado esto en trabajar sin conexión. Vale, por eso no funcionaba, porque se había quedado marcado en trabajar sin conexión. Em, yo esto lo veo, por ejemplo, con este calendario más útil, que es como lo tengo yo, por ejemplo, y es que me refiero a vertical en la guía, y es que esto puede tener utilidad en el sentido de que, por ejemplo, un superior pueda tener la opción de añadir tareas en el calendario por ejemplo, de los agentes, ¿vale? O de un subordinado en concreto. O sea, tenga la opción de ver el calendario, tenga la opción, dependiendo de los privilegios que le aportemos, ¿no? Con estas otras opciones, ¿no? Pues tenga la opción de revisar los calendarios, de ver si la gente se organiza bien, si necesita asistir a algún tipo de reunión, si quiero crear dentro de su propio calendario, ya digo, citas en concreto. Eso sería una opción bastante útil, pero como ya digo, no es algo que vayamos a hacer día a día, ¿vale? Esto es a lo mejor cuestión de sentarse y al arrancar con un nuevo agente, al arrancar pues, con un nuevo grupo de trabajo, decidir cómo se comparten los calendarios y tiene más sentido, o bueno, dependiendo de la organización de la empresa, si es una empresa muy horizontal, o tenemos grupos de trabajos o tenemos, por ejemplo, como he dicho, grupos de jefes de equipo, pues a lo mejor si queremos organizar ciertas acciones, pues nos compartimos los calendarios. Entonces, claro, eso depende de la privacidad que quiera tener cada uno. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Sin que nos eche el tiempo encima. Opciones de accesibilidad que, aunque están incluidas en la teoría, mm, no se ponen de forma independiente. O sea, no se hace un apartado independiente que creo que tiene bastante utilidad. Eh, ya hemos mencionado la parte de dictado a la hora de crear un nuevo correo, ¿vale? Vale, cosas de directo. Si yo elijo crear un nuevo correo y quiero arrancar en algún momento,
Bueno, no aparece ahora, pero sabéis que está por ahí. La opción, o yo no lo veo, la opción de dictar, ¿vale? De dictar, ¿vale? Se ha hecho de derogar. Tenemos la opción de dictar, si tenemos cualquier tipo de dificultad a la hora de escribir, podemos utilizar la opción de dictar. ¿Qué más tenemos como accesibilidad? Tenemos al contrario, ¿de acuerdo? Y me voy a restringir a los correos de tal, la opción de leer en voz alta, ¿vale? Dependiendo, esto va a depender también mucho de cómo tengamos configurado, dependiendo de cómo tengamos el idioma del sistema y si tenemos el paquete de idiomas y el idioma de Outlook, pues nos los va a leer en voz alta. ¿Qué más opciones de accesibilidad creo que son importantes? Pues ya estáis viendo a lo largo de toda la sesión que yo tengo los fondos en oscuro. Eh, a mí me resulta más cómodo a la hora de trabajar tener los fondos en oscuro porque se me fatiga menos la vista. Bueno, pues sepáis que es una opción generalmente está en las opciones, ¿vale? Y en los temas de personalización, pues elegir temas oscuros o temas claros. Y esto se lleva a todas las aplicaciones de Outlook. Como ya habéis visto, esta guía es una guía que está hecha en Microsoft Word y no es que yo haya puesto el fondo de página en negro y el texto en blanco, sino que bueno, pues el tema se, se establece de esta forma para todas las aplicaciones de Outlook. ¿Y qué más? Que esto ya es, como digo, un último forma de exprimir la productividad en esta parte, los atajos de teclado. ¿Vale? Los atajos de teclado, si sois una persona que trabaja de forma muy, muy intensiva con los correos nuevos, o sea, redactando correos, pues yo qué sé. Por ejemplo, si tenemos esa costumbre, pues le damos a control U, en este caso no, ¿vale? Pues es un tema de una extensión, ¿vale? Si le damos a control Shift M, pues nos puede crear un correo nuevo, ¿vale? Esto dependiendo de cómo trabajes, ¿vale? Esto puede resultaros útiles o completamente opcionales, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más tenemos en la guía? Que no me quiero dejar nada. Vale, esto lo hemos explicado al principio. Creo que tenerlo en una ventana aparte es una buena idea, como estáis viendo, simplemente por la hora si yo utilizo mucho el atajo de teclado de Alt-Tab, eh, tener una ventana aparte sin tener más pestañas, pues me sirve para ir cambiando entre ventanas fácilmente. ¿De acuerdo? Es una cuestión de cómo quiera trabajar yo, pero sí que lo considero bueno, pues que luego haya otra opción ¿dónde está? Esto. Dentro de las aplicaciones, bueno, hay una opción por aquí que lo que me hace es que en lugar de cada pestaña me la ponga en una ventana diferente en las teclas al utilizar la tecla Alt-Tab, que yo lo restrinjo a que solamente me ponga ventanas, ¿vale? Son, pues como digo, ya son exprimir mucho, mucho la productividad si considero que esto me merece la pena. Em, ¿Qué más? Carpetas de búsqueda. Ya las habéis visto en la teoría. Pero yo, por ejemplo, en las búsquedas puedo crear aquí mis carpetas de búsqueda. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nueva carpeta de búsqueda. Yo, por ejemplo, puedo elegir esto si soy una persona que recibo correo con muchos, o sea, que recibo muchos correos con elementos adjuntos y que a lo mejor, yo qué sé, imaginaros partes de pólizas o lo que sea, que ya se ha resuelto y siguen ocupándome ahí varios documentos, pues un montón. Bueno, pues puedo utilizar las carpetas de búsqueda para restringir a correos que sean mayores de 1 MB, por ejemplo. ¿Vale? Y lo tengo aquí. Como os ha visto en la teoría, estas carpetas de búsqueda, los correos no están aquí. Esto es simplemente un filtro. Si yo elimino los correos, o sea, esto me lo va a buscar en toda mi bandeja, ¿no? Si yo elimino esto, o sea, aquí me van a aparecer los que son, ¿de acuerdo? No están en esta subcarpeta, sino esto es simplemente un filtro que me muestra los que son. Y yo si borro uno de los que me aparezca aquí, ¿vale? Si me apareciese alguno, pues ya se borrarán dentro de la carpeta en la que estén. Esto es simplemente una forma de mostrarlos, pero si yo realizo búsquedas muy a menudo, ¿vale? Pues todos los correos de tal persona o todos los correos de tal empresa, pues yo lo que puedo hacer es crear carpetas de búsqueda en la que aparezcan siempre en... Es como tener un acceso directo a las búsquedas, ¿eh? ¿Vale? Que lo puedo tener aquí
y, por ejemplo, puedo tener las últimas búsquedas que yo he realizado, pero si, por ejemplo, soy una persona que tengo ya muchos años de trayectoria en mi empresa y ya tengo un buzón de entrada con decenas de miles de correos, pues a lo mejor me interesa tener cierto tipo de búsquedas guardadas con una carpeta de búsqueda. ¿De acuerdo? Respuestas automáticas, lo habéis visto en la teoría. Eso es simplemente, es un uso bastante puntual, pero que hay que saber que existe. Y es que yo en mi configuración de cuenta puedo decidir tener las respuestas automáticas activadas cuando voy a estar fuera de la oficina durante unos días en concreto. ¿Vale? No tiene más misterio. Además, si yo tengo las respuestas automáticas activadas, cuando estoy dentro de mi bandeja, me aparece aquí arriba las respuestas automáticas activadas y las puedo desactivar desde aquí. ¿Vale? Bueno, simplemente un tema que me parecía importante resaltarlo en la parte de otros asuntos. Y luego ya como última parte, en temas de seguridad que no se ven en la teoría del curso, pero bueno, yo que tengo una certificación que sí que considero que es importante, eh, copias de seguridad y exportación. En principio, los correos de Outlook, o sea, las bandejas quiero decir, los elementos del correo, eso está en la nube. Y no os voy a aburrir con cómo está de redundante, pero habría que tener o sea, habría que pasar una catástrofe muy muy grande para que se nos perdiesen los correos, ¿de acuerdo? O sea, esto se ocupa todos los centros de datos de Microsoft, con lo cual no debería ser problema. Pero esto no ha sido siempre así, ¿vale? Y esto es una reminiscencia de las opciones que había anteriormente, bueno, pues hace muchos años, de que yo puedo exportar precisamente a lo mejor una bandeja de entrada, elegir unas copias, una lista de carpetas con las que quiero hacer un guardado, o tengo una lista de contactos de la que yo quiero coger y realizar una copia de seguridad. Bueno, por tener un archivo de forma local, por lo que sea. Bueno, que sepáis que existe esa opción. También, esto es un apunte personal. Cuando yo recibo un correo de una empresa externa, sobre todo, ¿vale? Sobre todo en la parte de correo no deseado, eh, nunca, esto es un correo interno, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Pero nunca debería pinchar en un link. Y sobre todo si me viene de una empresa que me viene, por ejemplo, del Banco Santander. Y me viene un link. Hoy hay un problema en la cuenta y me piden un link. Aunque esté muy bien redactado el correo y me ponga un link de lo que sea, un link al final es una máscara, ¿vale? Eso os puede llevar a cualquier tipo de página. Entonces, si os dicen, tenemos que entrar, verifica tu cuenta en tal link. Yo cojo, me abro mi explorador, ¿de acuerdo? Me abro un explorador web, me voy a mi página del Banco Santander y ahí entro con mis credenciales y sé que estoy entrando en mi cuenta. ¿De acuerdo? Esto aplica a cualquier cosa, a mi cuenta de Twitter, a cualquier cosa, ¿vale? Nunca se pinchan los links en el correo electrónico, a no ser que sepamos que es un correo de un remitente seguro, ¿vale? Siempre es una buena práctica decir, estupendo, aunque sea un correo del Banco Santander, desde el propio Banco Santander, te dicen que no te van a pedir nunca, porque ellos pueden ser capaces, o sea, ellos son capaces de mover y hacer y deshacer todo lo que les haga falta sin que tú tengas que intervenir, ¿no? Pero bueno, es una buena práctica coger, abrir una ventana, una pestaña, entrar en la entidad que sea correspondiente y una vez dentro, pues bueno, confirmo que tengo que hacer tal o cual opción, o a lo mejor pues ya no he sido víctima de un ataque, ¿de acuerdo? Solamente como puntualización. ¿Qué más? Hay opciones de cifrar nuestros correos. Eso no es algo eh, bueno, que se quede ahí. Cuando yo redacto igualmente un correo, tengo la opción de cifrarlos, ¿vale? Insertar, formato, revisar, opciones. Veis aquí aparecen los botones de voto, que es parecido a lo de los sondeos, pero aquí en cifrar me da la opción, si aparece,
de no reenviar. Es decir, yo no quiero que este correo que yo te estoy definiendo como confidencial, que te he puesto con importancia alta y con confirmación de entrega, no quiero que esto se reenvíe, ¿vale? No quiero que se dé la opción porque, por ejemplo, por lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, esto es una política interna de empresa, por lo que sea. O sea, sabed que están esas opciones de que ese correo no se pueda reenviar. Puede parecer que se puede reenviar, pero a lo que le llega al remitente reenviado es un texto que le dice este correo, el cuerpo de este correo está siendo protegido, latín y platan. Bueno, que sepáis que existe esa opción, si por lo que sea, pues decidís que el correo electrónico es una forma segura de realizar tales, o sea, tales acciones, ¿vale? A lo mejor os interesa más ir por la vía de un burofax o acciones similares. Y ya como último, como parte adicional, sabed que también, aunque un correo como se transmite por protocolos web, eh, tienen de por sí asociados un certificado digital entre los servidores de correo. Sabed que podéis también firmar con vuestro propio certificado digital, si lo tenéis instalado, los correos que decidáis enviar, ¿de acuerdo? Y solamente podrá descifrarlos pues la persona a la que le hayáis dado o sea, o que tenga acceso o que le hayáis concedido acceso con vuestro certificado digital. Perfecto. Bueno, pues estos eran todos los puntos que quería que viésemos durante esta sesión. Si os parece, vamos a dejar la grabación ya y que sepáis que la vais a tener disponibles. Detengo la grabación.